Hoy vamos a ver unas dinámicas en las que vamos a prestar especial atención a las dinámicas que hay dentro de un tipo. Es especialmente importante que se haya visto el vídeo anterior, ¿vale? En el que estamos hablando un poco de los órdenes que hay dentro de un tipo y cómo se organizan las funciones, porque en ello va a radicar la novedad que vamos a presentar a todo esto, qué es lo novedoso que hay en el enfoque que vamos a querer darle en Personal Analysis. Em, Va a ser especialmente importante ver, por lo tanto, el anterior vídeo en el que hablamos de eso. Dicho esto, vamos a empezar un poco con cómo funcionan todas estas funciones y las dinámicas que hay entre ellas, ¿vale? Como habíamos dicho en el vídeo anterior, teníamos que en el anterior o en el MBTI normalmente estamos hablando de que las funciones fuertes son la primera introvertida y la segunda extrovertida. Es decir, que siempre tiene que haber ese equilibrio entre introversión y extroversión. Y como habíamos dicho en Personal Analysis, podemos encontrar con que la primera salte a la tercera. Por lo tanto, si la primera es introvertida, la tercera es introvertida también, y tú te puedes encontrar con que tienes dos funciones fuertes que son introvertidas. Puede ocurrir lo mismo también con que la primera y la tercera sean extrovertidas y por lo tanto tener dos funciones fuertes extrovertidas. Pues bien, cada una de estas dinámicas genera en la personalidad, en el resultado que uno ve en el comportamiento de una personalidad, diferentes patrones, ¿vale? Y esos patrones se pueden ver en función de cómo estén cableadas estas funciones, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo llamamos a cuando tenemos dos funciones introvertidas, cómo llamamos a cuando tenemos dos funciones extrovertidas, cuando la primera es introvertida y la segunda extrovertida, y cuando es al revés. La segunda es extrovertida y la primera es introvertida, ¿vale? Cuando tenemos dos funciones introvertidas, ya hemos dicho antes que dos funciones no compiten por el mismo espacio psicológico, cuando estamos diciendo que no compiten por el mismo espacio psicológico en términos de si son funciones de percepción o de decisión. Es decir, que no vas a tener sensación e intuición introvertida. Si tu sensación es introvertida, la intuición es extrovertida. Pero eso no significa que no puedas tener pensamiento o sentimiento introvertido, ¿vale? Porque eso son funciones de decisión, ¿vale? Las funciones del mismo tipo no pueden estar las dos orientadas en la misma dirección, ¿vale? Por lo tanto, si tienes dos funciones introvertidas vas a tener un observer o una función de percepción introvertida, como puede ser la intuición o la sensación introvertida, y el pensamiento o sentimiento, uno de los dos va a ser introvertido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes esas dos funciones introvertidas? Pues lo que se suele llamar desde Objective Personality, y lo adopto para explicároslo, la función de sleep, de dormir. Esta función lo que quiere decir realmente es de proceso, de procesamiento, ¿vale? En el que tú procesas tu vida, tus cosas, guardas y te reservas tu energía para ti, para las cosas que son importantes para ti, para la gente que es importante para ti, para tus propios planes, tus propias ideas. Prefieres estar en un modo en el que no demande tanto de ti el mundo exterior y te puedas centrar más en ti, en tus cosas, en tus pensamientos, en tus ideas, al punto de que si se exagera puede haber una dificultad para la comunicación con el mundo exterior. Eh, Esto es básicamente lo que viene siendo Sleep, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando las dos funciones son extrovertidas? Pues cuando las dos funciones son extrovertidas se genera una dinámica que llamamos play, que es pues todo lo contrario, que tú quieres expresar prácticamente que las cosas no llegan a permear hasta tu mundo interior, sino que tú lo que quieres primordialmente es interactuar con ese entorno, ¿vale? Tú lo que quieres primordialmente es
hacer cosas, directamente enzarzarte en la acción de manera expeditiva, de manera exploradora, ¿vale? No necesariamente con un plano. Tú lo que quieres es buscar una interacción con el mundo exterior, ¿vale? Que haya actividad. Todas estas dos funciones son funciones de energía. Como podéis ver, una de ellas consiste en preservarla y la otra de ellas consiste en emplearla. Y estas funciones de energía suelen ser lo que en otros contextos ajenos a la tipología del MBTI se suele llamar introversión. Es decir, alguien con sleep es al que solemos decir que es introvertido, ¿vale? En lenguaje coloquial, esa persona es muy introvertida. Pues esa persona probablemente está manifestando sleep por algún lado, esa reserva con respecto al entorno. Y como podéis imaginar, la extroversión también se manifiesta normalmente cuando alguien es play, cuando alguien no para quieto, cuando alguien no deja de... dice lo primero que le viene a la cabeza, hace lo primero que le viene a la cabeza, de manera primordial, ¿vale? Luego tenemos otras dinámicas que son en función de la información. Estas serán en función de energía, estas otras son en función de la información. Pues tenemos, por ejemplo, el blast, ¿vale? El blast se compone de un observer introvertido, una función de percepción introvertida, tal pueda ser la sensación o la intuición introvertida, y un decider, ¿vale? Una función de decisión extrovertida, tal pueda ser el pensamiento o el sentimiento extrovertido, ¿vale? Entonces, esto lo que da lugar es que desde tu observer introvertido, ¿vale? Desde tu sensación o intuición introvertida, quieras sacarlo hacia el mundo exterior a través de tu pensamiento o sentimiento extrovertido. Es decir, expresar, ¿vale? Expresar, y esto va a tomar la forma de alguien que le gusta mucho enseñar, dar lecciones, no necesariamente en sentido peyorativo, sino que yo te quiero enseñar para ayudarte, ¿no? Porque tengo un decider extrovertido que quiero que funcione o hacerte feliz a través de mi experiencia, a través de lo que yo sé, a través de las cosas que yo tengo en mi cabeza y te las quiero expresar en el mundo exterior. Cuando esto toma una forma bastante pura, es decir, que no se balancea, por ejemplo, con la función siguiente que vamos a decir o con otras funciones, lo que tenemos es que una persona que puede llegar a dar mucha información sin haber tomado demasiada información, ¿no? Y entonces allí se ve un hueco en el que una persona simplemente cada vez que se interactúa con los otros se dedica a decirles todo lo que sabe sin realmente saber mucho de lo que dice, ¿no? Luego tenemos por el otro lado el último animal, ¿no? Que es como se llaman a estas cuatro funciones, que es cuando la función de percepción es extrovertida y la función de decisión es introvertida, ¿vale? Extrovertida quiere decir intuición o sensación extrovertida, y la de decisión introvertida, pensamiento o sentimiento introvertido. Pues en este caso lo que tenemos es una función llamada consume, ¿vale? Que es lo de tomar del mundo exterior hacia el mundo interior, ¿vale? Esto normalmente adopta la forma de una persona que ve muchos libros, ve muchas series, tiene colecciones, le gusta consumir, ¿no? Comprar mucha ropa, mucho tal, disfrutar, ¿no? Todo lo que sea adoptar del mundo exterior para uno mismo, ¿vale? Ya sea consumir, ya sea dedicarse a vivir una buena vida o intentar ver series que reflejen pues lo que tienen que reflejar, ¿no? Puede causar una cierta fijación en ese consumo, en cómo las cosas se integran hacia uno, hacia el self, hacia uno mismo, ¿vale? Y esto cuando digamos que está desequilibrado, ¿vale? Cuando hay consumo al que le falta blast, puede dar lugar a una persona que se dedique a consumir información e intentar ver cómo es la información que llega a uno sin realmente llegar a hacer propiamente nada, ¿no? Porque el blast es la función que te pone en acción
y el consume es la información que está en estado estático percibiendo la información. No necesariamente interactuando con ella, porque ya dijimos que eso era cosa de Play, ¿no? Y bueno, estas son las dinámicas que hay, ¿no? Como podéis ver, en el caso de Sleep y Play, pasamos de la función primera a la tercera, ¿no? Porque la tercera es la que va a ser del mismo tipo que la primera. Y en el caso de Play, de Blast y Consume, siempre va a ser la primera y la segunda. Es decir, los modelos clásicos de MBTI que conocemos, que dan como, por sentado que las funciones fuertes van a ser la primera y la segunda. Pues bien, teniendo esto en mente, básicamente todas estas funciones, estos sleep van a interactuar, estos animals van a actuar de manera diferente, van a tener diferentes dinámicas en las personalidades. Es decir, vamos a tener un animal savior, ¿vale? Vamos a tener dos animals que son fuertes y dos que son demons. Igual que teníamos funciones fuertes y funciones débiles, tenemos animals que son fuertes y otros que son débiles. Es decir, tú por ejemplo puedes tener sleep y blast como animals que son fuertes para ti, y luego tener los otros como play y consume, los que son débiles para ti, ¿no? Es decir, que tú vas a favorecer ciertas dinámicas entre funciones dentro de ti, y vas a, digamos que, empujar otras dinámicas más allá, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al típico, un INTJ como referencia, y decimos que los ánimos de este INTJ son, por ejemplo, Blast, Sleep, Consume, no, o Blast, Sleep, Play, Consume, ¿vale? Tiene Consume al final, es como el animal más débil, el que más reprime. Pues digamos que tiene como primer animal el Blast, ¿vale? El que consiste en dar información, en empezar las cosas, pues lo que vas a tener allí es un desequilibrio bastante grande, ¿no? Porque tienes a alguien que le gusta dar un montón de información, pero que tiene al final el consumo, es decir, que no le gusta consumirla. Y por lo tanto va a tender a dar mucha más información de la que por otro lado consume y recibe, y por lo tanto allí se puede ver una persona que le gusta sobreaconsejar, que le gusta levantar la mano, yo lo sé, pero luego en realidad pues lo hace porque el resto de cosas pues no suele ser así, ¿no? Es decir, vamos a ver todas estas dinámicas. Espero que esto haya sido interesante. Y bueno, nos vamos a ir viendo en el próximo vídeo, vamos a ir viendo poco a poco. Espero que esto haya sido más o menos liviano de entender, y en los próximos vídeos iremos profundizando un poco sobre esto, ¿vale? Así que bueno, no dudéis en comentarme si tenéis alguna pregunta, y nos vamos viendo en los próximos vídeos. Un saludo.